Hola, ¿qué tal? Voy a estar hablando acerca de que la salida, no la única, pero la salida en este caso es hacia adelante y no hacia atrás. Y esto es porque en estas últimas semanas, meses, he estado escuchando mucho, pues la crítica, básicamente, la crítica a todo, al sistema capitalista, a la modernidad, a la contemporaneidad, a la actualidad, es decir, al estado actual de las cosas, ¿no? A los modos de vivir, a los modos de trabajar, y toda esta crítica. Mm, bueno, tengo problemas, varios problemas con esas críticas, porque en primer lugar no vienen genuinamente de un criterio propio. Son críticas que todos dicen, que todos conocemos, entonces realmente no aporta nada nuevo. Es decir, la crítica en sí no es mala, la crítica de hecho es muy buena, es el pensamiento crítico, pero cuando tú usas las mismas críticas que los demás, pues es simple, eres como un virus, ¿no? Que es una idea también de la anti-originalidad, por así decirlo. Pero bueno, en este caso estamos hablando de quejas, críticas que se hacen en contra de los modos actuales o los estados actuales de vivir. O sea, es decir, esto puede ser mejor y así, ¿no? Y yo digo, sí, está bien. Pero cuando se hace la crítica, una de dos, o no se dan alternativas, o las alternativas y las soluciones que se dan son igual, soluciones y alternativas que ya hemos escuchado, que ya conocemos, que no se están haciendo o que sí se están haciendo. De nuevo, no aporta nada nuevo a la conversación, ¿no? No es original, no es pensamiento verdaderamente crítico. Si tú estás utilizando el pensamiento crítico de otra persona, tú no estás siendo crítico, o sea, simplemente eres copy y paste, como dicen, estás copiando y pegando. Em, entonces, algo, incluso esta idea, bueno, de hecho por eso este video no va a ser tan original. Estoy hablando de ideas ya muy comunes, muy trilladas, y la solución incluso es también una solución que ya se ha dicho, pero creo que es una forma de ver las cosas muy diferente que puede llevar justamente a diferentes alternativas creativas u originales. Entonces, esta idea de la única salida es a través o hacia adelante y no hacia atrás, la abordé hace tiempo. Bueno, de hecho, la quería desarrollar más. La salida es a través, es decir, vamos a pensar que estamos como en un túnel, ¿no? Estamos atrapados. Y entonces decimos, pues necesito regresar, ¿no? Necesito regresar a como las cosas eran antes. Necesitamos regresar a como, por ejemplo, cuando había valores morales, cuando la gente respetaba y así, ¿no? Cuando el sistema capitalista, industrial, comercial no estaba con todo lo que da. Em, y yo diría, no, la solución no es regresar. Incluso si vemos una lógica, me estaba comentando un amigo, compañero, la lógica es algo así como estamos en un sistema capitalista y previamente hubo un tipo de sistema eh, teocrático, ¿no? Bueno, el feudalismo anteriormente teocrático, que estaba basado en la religión o en los elegidos de Dios, por así decirlo, que fue como, según me comentaba, cuando se empezaron a apoderar de las tierras y surge la esclavitud con la teocracia o el hecho de dominar a otras personas a través de la religión o utilizando la religión. Y más atrás podemos decir que había un anarquismo parcial y un tipo de comunismo también, es decir, en los tribus. Y yo diría, sí, el comunismo tal vez es esencial porque es el fundamento de alguna forma, ¿no? Aunque yo también diría, el fundamento del capitalismo es la otredad, es esa interacción de mi comunidad con otra comunidad para el intercambio de bienes, servicios, lo que sea, y ahí empieza justamente el capitalismo. El capitalismo se puede decir que entonces surge gracias a la otredad, ¿no? Que es en primera instancia hostil, desconocida,
No sabemos quiénes son ellos, no sabemos qué nos quieren hacer, si nos quieren matar, robar, o sea, o si quieren intercambiar bienes y servicios y a través de la paz, pues empezar a negociar, a comerciar y básicamente a tener un sistema capitalista, ¿no? Entonces, de nuevo, se puede decir que el capitalismo entonces es una especie de la otredad y el comunismo es una especie de la unidad, del tribu, ¿no? De la comunidad, de pues la familia, ¿no? La familia es comunista por excelencia, ¿no? De ahí partimos, pero entonces decir justamente el comunismo es la solución cuando ya estamos un paso adelante, yo diría no, porque ahí estamos regresándonos. Es una solución muy sencilla, regresarte. O sea, es como, oh, mi vida de adulto está muy complicada, tengo muchas responsabilidades. ¿Qué hago? Pues mejor me regreso a cuando era niño, me regreso a la casa de mis padres, me regreso a mi vida en donde no hacía nada, ¿no? O donde no tenía tantas responsabilidades. Esa es la solución, por supuesto. No, obviamente no. La solución no es hacia atrás, es a través, es hacia adelante, ¿no? Que en este caso podemos decir, pues a través también puede ser hacia atrás, pues sí, pero a lo que yo me refiero es hacia adelante específicamente. El capitalismo, la inteligencia artificial y muchas cosas hoy en día, es ya bien sabido, se critica eh, hoy en día, y lo demás que se critica hoy en día justamente se puede superar y en conjunto sus deficiencias utilizando esas mismas nociones y herramientas para salir de ello. Esto es poderoso porque, o sea, tú dices, por ejemplo, la democracia no funciona en el gobierno, ¿no? Y tú dices, entonces, ¿a qué regresamos? A cuando había un rey o era una oligarquía, una autocracia, una monarquía, ¿no? No vamos a regresar porque ya sabemos que esos sistemas tienen sus límites, pero estoy de acuerdo, tampoco se trata de quedarnos con lo que hay. Es decir, tenemos que seguir avanzando. ¿Y cómo vamos a seguir avanzando? Vamos a seguir avanzando justamente utilizando las herramientas y los sistemas que tenemos actualmente. Las redes sociales, la inteligencia artificial, la tecnología también se le critica, ¿no? El celular, todos hoy en día están en sus celulares. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hay que quitarles los celulares, ¿no? No, no es regresarnos, es ya que tienen sus celulares, ¿cómo avanzamos, no? La inteligencia artificial, justamente, no es que la inteligencia artificial es hacer trampa, pues sí, básicamente ahorrarte el trabajo, ok, sí, pero de nuevo avanzamos de la misma forma en la que sí, y vean, y esto es como, sí, lo dije en inglés, esto es como una forma de ver, de no solamente de querer aferrarse al pasado, sino de alguna forma rechazar también el futuro, es decir, hacia dónde van las cosas, y a rechazar o a no ver o a ignorar la historia. La bicicleta, por ejemplo, estaba viendo en la serie de Origins, cuando la bicicleta empezó a ser usada, por ejemplo, por mujeres, se le consideraba como una máquina del diablo, una máquina, una tecnología muy sofisticada, muy compleja, muy difícil de entender y de manejar y de conducir. Y lo mismo yo creo que pasa, por ejemplo, con las tecnologías que están surgiendo hoy en día, que la gente siempre dice, oh, pues es que les están quitando los trabajos a ciertos sectores de la población. Para mí esa es una perspectiva pesimista. Los guionistas, ¿no? Las personas que toman fotografías, los taxistas están siendo reemplazados por todos estos nuevos sistemas como Uber, como InDrive, como Didi, como todas estas cosas, o sistemas así diversos también, como podemos decir el streaming, ¿no? Netflix, HBO, Disney, o sea, antes ibas a rentar una película o las películas que querías. Hoy en día, pues esa experiencia ya no la tenemos, etcétera, ¿no? Siento de nuevo que es una perspectiva pesimista orientada hacia la emoción, hacia la nostalgia y se está dejando de lado justamente la lógica, la visión hacia el futuro.
Sí, ya no se requieren este tipo de profesionistas o este tipo de trabajadores, pero ahora surgen nuevos puestos, nuevos oficios, nuevos, sí, o sea, se va adaptando, básicamente, podemos decir. Entonces, la idea aquí es, conforme cada nueva tecnología ha surgido, ha habido desventajas, pero casi siempre todos nos adaptamos y hay ventajas, ¿no? Lo vemos con la bicicleta, un ejemplo muy sencillo para nosotros hoy en día, pero también con el carro, por ejemplo, del caballo al carro, perdón, lo vimos con la radio, bueno, más atrás con la imprenta, la radio, la televisión, este, y más actualmente o contemporáneamente con el internet, las computadoras y las redes sociales, ¿no? Lo cual hay todo un análisis que he estado viendo con Byung-Chul Han, que es el autor del Enjambre. Sí, bueno, ahí hay como todo otro análisis que podría hacer. Eh, me gusta su forma de interpretar las cosas, ¿no? Como el listo Hans, estos análisis que hace en el libro están interesantes y todavía no termino el libro, ya voy más de la mitad con ese libro, pero se puede decir que si vemos hacia el futuro, es una visión un poco más optimista, ¿no? De que sí, las cosas van a cambiar, sí, las cosas ya no son como antes, pero el camino es hacia adelante, a través de este túnel oscuro en el que estamos, ¿no? No hacia atrás. Entonces no se trata de quitarles los celulares, de no utilizar la inteligencia artificial, no, más bien se trata de optimizar esos usos justamente para ver esto hacia dónde nos lleva, ¿no? Y salir justamente a avanzar y proponer al conocer bien las tecnologías, al conocer bien los sistemas, al conocer bien las ideologías, justamente entonces salir adelante, ¿no? O sea, no hacia atrás. Lo viejo ya fue y no tiene lugar ni en el presente ni en el futuro, ¿no? Entonces, bueno, el optimismo yo lo oriento hacia el futuro, ¿no? Que de nuevo es, con cada nueva tecnología ha habido desplazos, la gente sufre, sí, desafortunadamente hay desventajas, pero también hay ventajas y como menciono, la gente eventualmente se adapta. Entonces, con estos conocimientos, a mí me parece muy curioso que sigamos pensando que cuando algo nuevo surge, o algo nuevo sale, como actualmente es con la inteligencia artificial, todos decimos, ¿eso qué? Eso es del diablo, eso no, eso es peligroso, eso no se puede, eso no debería de ser, cuando ya está aquí, cuando ya hay que aprender a usarlo, cuando ya hay que mover y seguir hacia adelante, ¿no? Esa es la idea ahí, básicamente. Porque caer en ese fatalismo, en ese pesimismo, en esa nostalgia hacia lo que fue, hacia el pasado, sí es bonito, pero no debemos de operar así, no debemos de actuar así. Es decir, podemos extrañar el pasado, por supuesto, pero también debemos de actuar hacia el futuro, ¿no? Entonces, bueno, yo sí creo que todas estas críticas se pueden superar, es decir, entiendo las deficiencias y yo no estoy diciendo que los sistemas actuales sean perfectos, no, pues por supuesto que tienen muchas deficiencias como menciona aquí, pero conociendo los fenómenos es como vamos a poder incluso utilizar las mismas herramientas que están en los fenómenos para justamente salir y seguir adelante, ¿no? La idea de evitarlo y distanciarnos de todo aquello que es perfectible es como dejar en casa el carro que ya no está funcionando bien para caminar al taller y comentarles del problema. Esta es una analogía que hago con las herramientas o con este ejemplo que menciono de utilizar las herramientas. Entonces, el carro, sabemos, un carro, si tú tienes un carro, te transporta a diferentes lugares. Si hay una parte que se le descompone o tiene un fallo, o vamos a decir que se rompe, nada grave, lo puedes usar, ¿no? Te está fallando, lo que sea, un vidrio está roto, la puerta ya no cierra, no sé, algo así. O sea, hay deficiencias. Es como si tú dices, ah, pues voy a ir al taller, ¿no? A ver qué pueden hacer. Y tú no te llevas el carro,
¿no? No estás utilizando la herramienta, ¿no? Es irracional. Obviamente tienes que usar lo que hay, tienes que usar, aunque sea deficiente, aunque algo esté mal con tu carro, pues vas a ir en tu carro, ¿no? Al taller a ver, justamente también para que vean qué está pasando, ¿no? Entonces uso esta analogía para ejemplificar qué tan importante es justamente utilizar las herramientas que tenemos ya en el sistema y dentro de los fenómenos de, como mencioné, el capitalismo, inteligencia artificial, la tecnología, todos estos cambios que están surgiendo, el Internet, las redes sociales, el celular, todo esto tenemos que usarlo, ¿no? O sea, no podemos distanciarnos y evitarlo, porque de nuevo es como un carro que está descompuesto, en donde le está fallando algo, no está completamente inservible, o sea, puedes llevártelo, pero decides no usarlo y mejor vas al taller a quejarte y, o sea, el mecánico te va a decir, ok, sí, pero pues tráemelo, ¿no? Para arreglarlo, sino como, o sea, incluso el desgaste, ¿no? De que te tienes que ir caminando en lugar de irte cómodamente en tu carro, ¿no? O sea, usar las herramientas que ya están disponibles. Bueno, la solución obviamente es llevar el carro al taller para que se inspeccione, ¿no? Así, la salida es a través y no hacia atrás. Aquí, esta idea que tuve ya como por fin de mencionar todo esto, viene justamente de Byung-Chul Han, que escribió en El Enjambre, este filósofo coreano, creo. Y bueno, sí comentábamos, porque estoy en un club de lectura que comentaban que este autor es un poco pesimista y es Capricornio, así que como que sí. Pero bueno, perdón, hay filósofos como Deleuze, Gilles Deleuze, también Capricornio, que tienen buenas ideas, Isaac Asimov y así. Newton también. En el universo del punto digital se disuelven todas las magnitudes fijas. Él lo que menciona básicamente es que el mundo digital es malo, ¿no? Básicamente es un mundo que limita al ser humano, ¿no? Em, todas las magnitudes fijas también hasta cierto punto habla de la identidad, ¿no? De quiénes somos y entonces todo eso se disuelve, ¿no? Que digo, sí, puede tener cosas muy malas de nuevo. Todas estas cosas pueden ser muy, muy malas. O sea, la tecnología, en lugar, ya sabemos, en lugar de acercar a las personas, aleja a las personas se la pasan en su celular, ¿no? Desde los tiempos en el que andar en tu celular y manejar ocasionaba accidentes, los celulares han sido tachados como mala tecnología, ¿no? Hasta cierto punto, aunque todos lo utilizan. Actualmente con las redes sociales tenemos todo un fenómeno en donde tienes amigos, pero te sientes solo, la soledad en la multitud, tienes tanto estímulo, la adicción a estar en las redes sociales con este fenómeno conocido como el doom scrolling, ¿no? Que te la pasas ahí 3, 4 horas viendo videos y dejando el tiempo pasar, este, lo cual yo diría no es malo, es malo solamente si tienes otras cosas que hacer y estás desobligándote, ¿no? Entonces, de nuevo, estas ideas que tengo ahorita surgen como reacción a eso, a decir, oye, es que basta, no todo es malo, o sea, vas a estar criticando, vas a estar repitiendo, porque las ideas son lo mismo. La forma en la que las plantea es original o es un poco intrigante o interesante, pero las ideas en esencia son las mismas. Tecnología, mala, lo nuevo, malo, ¿no? Entonces yo digo, no, o sea, de nuevo, revisemos la historia, revisemos lo que pasa en la historia una y otra vez con las innovaciones, con lo nuevo que surge, es lo mismo. ¿Por qué repetimos lo mismo? O sea, hay que aprender de la historia, hay que ver que cuando hay una nueva tecnología, hay gente que dice, no, eso es del diablo, eso es malo, y eventualmente se adapta. Entonces yo diría, ¿por qué no brincarnos ese paso? Yo no lo hago, yo no estoy criticando, algo surge y yo lo empleo, lo empiezo a usar, ¿no? Hasta cierto punto. Entonces, que antes no era así, ¿no? Pero
de alguna forma, porque puedo entender que sí hay un rechazo inicial, ¿no? Hacia lo nuevo, así de eso qué, eso de qué me va a servir o ya andan saliendo con sus nuevas cosas, pero sí hay ventajas porque pues es tecnología, a fin de cuentas, incluso estaba viendo esto de los Google Lenses que estaba hablando Chung Hal, sí, Byung-Chul Hal, en donde pues básicamente te puedes poner unos lentes y ya ahí tienes como el internet y todo esto. Em, Vi que no se desarrollaron, creo que esa idea está ahí desde los 2010, como desde el 2014, algo así, pero sí, creo que ahorita o están muy caros o no los han sabido desarrollar. Bien, yo también me preguntaba cómo podías tú usar lentes así cuando manejabas o ibas caminando por la calle, ¿no? Podría ser peligroso, pero sí habla de que esa tecnología ya está más cerca a ti y no como eh, los dedos que utilizas o las manos para manejar una computadora o un celular. Bueno, un poquito del contexto de la única salida es a través y no hacia atrás viene de Robert Frost, eh, en donde comentaba, The only way out is through. Es un principio de resiliencia y crecimiento personal. Ajá, amén. Significa que ante las dificultades, el dolor, el miedo o los retos, la mejor manera de superarlos no es intentar evitarlos, ignorarlos o regresar al pasado, sino enfrentarlos directamente. Aquí se detallan los conceptos claves de esta lógica, que es lo que comentaba. Enfrentar el dolor, pasar a través, ¿no? O sea, ya estás aquí, continúa, ¿no? Sigue. No, hacia atrás no es la salida. ¿Qué pasa si vas hacia atrás? Pues vas a vivir incongruentemente, ¿no? Que yo diría, a ver, esta idea, por ejemplo, Byung-Chul Han, el que escribió en El Enjambre, creo que él está completamente aislado hasta cierto punto. Eh, Su arquetipo, su personaje como filósofo vive en una paradoja, porque al mismo tiempo es muy popular y es muy conocido. Lo he visto que él no se anuncia, pero hay personas o escuelas que promocionan cursos de filosofía y lo exponen a él, o sea, hablan de él. Yo ahorita, por ejemplo, hablo de él, o sea, es un tipo popular, pero con respecto a su vida, él tiene muy poca relación con la fama, o sea, no tiene redes sociales, no da entrevistas, no sale, o sea, está como muy viviendo como un ermitaño, ¿no? Así casi, casi como en las montañas, solo, aislado de la sociedad. Para mí eso es regresar, o sea, eso es como ¿y qué pasa cuando regresas? Vives incongruente con la realidad, porque la realidad es otra. La realidad ya está aquí. Es todo esto que está pasando, los nuevos avances y todo. Son estas ideas de, por ejemplo, que lo critican, ¿no? El neoliberalismo, las ideas de Foucault, que es como, ya no es necesario que tú ya no es necesario que haya como alguien ahí vigilándote porque la cámara te vigila, ¿no? Ya al saber que estás siendo observado es suficiente para que no te portes mal. Em, Todas estas ideas hoy en día lo vemos en los comerciales, ¿no? Como de YouTube, sé tu propio jefe, pon tu propio negocio, este, si tienes una idea, realízala, comercialízala, te ayudamos a hacer básicamente un producto. Habla de esto también en su libro, en El Enjambre, Byung-Chul Han, de que estamos, nosotros mismos nos exhaustimos o exhaustamos, ¿no? O sea, nosotros mismos llegamos al punto de, del estrés, de sobretrabajarnos, de excesivamente estar produciendo, ¿no? De productivos, de tengo que estar haciendo algo, tengo que estar haciendo algo. De hecho, esa era una idea también, no sé si la comenté, que era esta idea de que, por ejemplo, con las personas, eh, tú dices que la razón por la cual no tienes tiempo para hacer otras cosas es porque la gente está como mucho en las redes sociales, ¿no? O que las redes sociales distraen a la gente o a las personas, perdón, de hacer otras cosas.
pero más bien son otras cosas que distraen a las personas de hacer otras cosas. Es decir, si tú en tu día trabajas, estudias, estás tomando un curso de esto, estás leyendo, tienes esto, estás viendo esta serie, o sea, tienes un montón de actividades, un montón de objetivos que si alguien llega y te dice, oye, ¿quieres aprender a hablar francés? Tú dices, no, es que no tengo tiempo. Y no tienes tiempo porque te estás autoexplotando, ¿no? Que yo diría, sí, es correcto, lo estamos haciendo, yo lo estoy haciendo. ¿Y qué? La idea de nuevo no es entonces dejo todo para no hacer nada o para meditar o para... No, no, no. O sea, es seguir haciéndolo y ver hacia dónde me lleva eso. Que bien, ahí podemos decir, pues es que el exceso de todo eso te lleva al burnout, te lleva a tener enfermedades y cosas así. Entonces sí, tal vez hay que manejarlo, pero entonces ahí llega justamente esa salida, ¿no? O sea, tengo que empezar a manejar todas estas cuestiones porque regresar, es decir, irme a la montaña a vivir, esa no es la solución. Ahí no vas a lograr nada. Sí, puedes vivir de acuerdo a tus ideales, eres congruente con lo que estás diciendo, con lo que estás criticando, pero esa no es la solución. Todos no podemos irnos a las montañas a vivir en soledad sin que haya más en el mundo. O sea, el mundo es este. Ya estamos en un mundo globalizado, industrializado, comercializado. Es esto, o sea, hay que ver qué hacemos con esto de aquí en adelante, ¿no? Por así decirlo. Entonces, enfrentar el dolor, como mencionaba, pasar a través, evitar los problemas a menudo alarga el sufrimiento. Y no solamente alarga el sufrimiento, sino que no estás haciendo nada para solucionarlo, ¿no? O sea, irte a vivir a las montañas, vivir como si fueras un niño, un adolescente, estar criticando al sistema capitalista, como todas estas cuestiones de regresión hasta cierto punto, o sea, no logra nada. Y sí, alargan el sufrimiento aquí, como me dijo la IA. Aceptarlos y vivir la experiencia dolorosa es la única manera de sanar y transformarse, ¿no? No de alguna forma, bueno, de alguna forma no negarlo, ¿no? O sea, no estar en negación, ¿no? Como los procesos del duelo, que es como esta negación de no, 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 no lo quiero. Y entonces en cuanto pasas a los siguientes niveles o empiezas a enojarte, a entristecerte y eventualmente llegas a la negociación para aceptar justamente lo que es y pues seguir adelante, cargando con eso, por supuesto, no va a dejar de existir, ¿no? Entonces es es un enfoque un poco crudo, directo, no cruel, pero sí evidente y obvio, que de nuevo se basa en la historia, yo diría. Prohibido retroceder, regresar al pasado, a viejos hábitos o intentar eludir la situación hacia atrás, solo retrasa el crecimiento y no resuelve el problema de fondo, ¿no? Lo podemos ver también a nivel personal, ¿no? Una persona que no acepta que está equivocada, ¿no? O que piensa que sigue teniendo la razón porque esa forma de ser le funcionó en algún momento en el pasado. La acción es el único camino. La frase invita a la acción directa y al coraje, ¿no? Se trata de tomar el control, actuar con paciencia y persistencia para llegar al otro lado de la dificultad, básicamente. Mm, perdón, yo cuestionaría aquí la acción es el único camino, porque de nuevo puedes actuar retrocediendo, ¿no? Eso también es actuar, pero bueno. Significado en contextos difíciles. Se utiliza mucho en terapia y superación personal para indicar que para superar un trauma o una situación difícil, uno debe procesar esas emociones difíciles, no esquivarlas, ¿no? Ahora, aquí hago una gran excepción porque siempre hay excepción y límites a todo, contradicciones, excepciones. Una excepción aquí, un límite, es justamente la discriminación sistémica, ¿no? O problemas que realmente impactan a las personas. En esas situaciones, sí, no, o sea, es como el echaleganismo, ¿no? O sea, con échale ganas no basta. O sea, si no tienes el contexto ideal, las situaciones ideales, suerte, contactos, o sea, aunque tengas las herramientas, difícilmente vas a poder progresar. Luego también está
el punto de la personalidad, ¿no? Del carácter. O sea, hay personas que son, por así decirlo, más propensas a la acción, más propensas a la actividad y otras que son más pasivas. Entonces, ahí también influyen muchas cosas, ¿no? Pero si estamos con personas en donde todos estamos razonando para ver cómo hacerle, de nuevo, repetir las mismas ideas de siempre no basta, ¿no? Hay que seguir adelante, hay que seguir trabajando, hay que seguir hacia la salida, ¿no? Una vez comenté algo así de que el trabajo era la única solución. Y eso incluso puede sonar neoliberalista porque decían, bueno, a mí me pareció muy curiosa la idea de neoliberalismo, que es justamente esta autoexplotación que hace el ser humano, de la cual Byung-Chul Han se queja. Entonces, esta autoexplotación, vemos a personas, por ejemplo, que critican el sistema capitalista, sin embargo, ellos tienen negocios, ¿no? O están diciendo que el capitalismo, que quién sabe qué, y al mismo tiempo ellos están tratando de poner su propio negocio o iniciar su propia forma de recaudar dinero o de generar ingresos, ¿no? Entonces, a mí se me hizo muy paradójica la idea de criticar al neoliberalismo cuando ya todos estamos operando bajo su control, ¿no? Entonces, y es inevitable, de nuevo, o sea, ya estamos aquí, ya estamos en el túnel. Entonces, bueno, esa es la idea. em, y en resumen, la lógica a través, no hacia atrás, nos dice que el crecimiento se encuentra en atravesar la tormenta, confiando en que el cambio solo se produce al confrontar la realidad presente, por dolorosa que sea, ¿no? De nuevo, o sea, entiendo esta idea de que puede haber personas que digan no, pero de nuevo, si estamos ya en un contexto en el que somos pensadores, en el que estamos viendo soluciones, no basta con repetir ideas, hay que empezar a generar ideas originales, a empezar a manejarnos hacia adelante, em, porque las soluciones que ya conocemos, de nuevo, o se están dando o no funcionan. Entonces, crear nuevas ideas justamente tiene que ver con la posibilidad de equivocarte, de arriesgarte, pero mientras estemos en el terreno conceptual o en el terreno mental, pues no pasa nada, o sea, es lluvia de ideas, estamos pensando, entonces no tiene tanto mal o no tiene tanto de mal, o como se diga, no tiene mucho mal estar o no hacerlo por miedo al equivocarse o por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, creo que esa es en general la idea, un poco de la lógica a través o hacia adelante y no hacia atrás, no hacia la regresión. Yo no digo que esté mal la regresión, o sea, si tú dices, a mí realmente no me gusta vivir en sociedad, adiós, pero si estás como criticando el sistema, que está mal y te gustaría ser parte de, pero no así, y te vas, o sea, y te regresas, ahí es donde yo digo, sí, porque hay todo tipo de situaciones, ¿no? Y unas se entienden, otras son irracionales. Entonces yo lo único que digo es considerar el camino de la resiliencia, o sea, pues sí, enfrentarlo, lo cual yo sé no es eh, fácil, pero sí diría que es, pues, una de las soluciones mejores o una de las mejores soluciones. ¿Por qué? Porque tú justamente eres parte de esa solución, te vuelves parte de la solución que tiene lo más vanguardista, lo más de punta, lo más adelantado, lo más innovativo, ¿no? Porque estás trabajando de nuevo con el carro, con las herramientas que ya están disponibles, con los sistemas, con las ideologías. Entonces, de eso se trata yo creo un poco. Entonces, bueno, creo que hasta aquí la dejaremos y nos vemos en la próxima. Ok, bye.